comenzando con el versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, hasta aquí el Evangelio para este domingo. Salvador. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Qué hermosa esa lectura, esa primera lectura que recibimos en el día de hoy, encontrada en Isaías, la cual ciertamente no deja duda alguna de que Dios se dio a todos y para todos, sin dejar a nadie, sin excluir a nadie. Se da y se sigue dando. Y qué lindo cuando leemos que a todos los llamados en mi nombre, ¿verdad? Para que tenga gloria en Él los que han creído y lo forme y así los hizo. Palabra hermosa para reafirmar lo que nosotros creemos, que Dios se da a manos dadas, a manos llenas, que no porque tú tengas una cosa o dejes de tener la otra, Dios se da a ti o no se da a ti. Dios siempre es el mismo y es para todos. Y cuando llega a estar entre nosotros en la figura de Cristo Jesús, fue dado el sacrificio, fue dada su humanidad para todos por igual. Y eso ciertamente nos une. Nos une desde personas que nos conocemos como nosotros, como a personas que no conocemos, que puedan vivir en lo recóndito de cualquier otro país, en cualquier otra parte del mundo. Sin embargo, Dios es tan grande. No hay límites para Él. Omnipotente, omnipresente. Y por eso nos une la gracia de Dios. Sin embargo, hermanos y hermanas, el mundo está dividido. ¿Estamos de acuerdo? El mundo está dividido por cualquier cosa. Se dividen los pueblos, se dividen los gobiernos, se divide la familia, se divide la iglesia. Hay que buscar la manera, hermano y hermana, de unificar. Sin embargo, el mundo sigue dividiéndose cada día más y más por las interpretaciones diversas. El tema del Evangelio del día de hoy ha traído controversia y separación desde el primer siglo del cristianismo. ¿Quién debe de bautizarse? ¿Por qué bautizarse? ¿Cuándo bautizarse? Y así cada respuesta, cada pregunta y preguntas como esas también, que ciertamente, hermanos y hermanas, no unifican, sino que dadas las interpretaciones
interpretaciones de la Escritura conforman la doctrina de cada religión que separa al mundo creyente, en lugar de unificarse por la gracia de Dios extendida a todo el mundo. Como nota interesante, les comparto que hay en el mundo activamente más de 4.200 religiones activas, las cuales de una manera u otra tienen un ritual que los inicia en la práctica de esa religión. Y fíjate que digo un ritual porque no para todos el bautismo es un sacramento. Para muchos el bautismo es simplemente una manera, un rito para entrar dentro de una denominación, para entrar dentro de una iglesia, y no reconocen que ese sacramento fue instituido directamente por Jesús. Para el cristiano, el bautismo es ese comienzo de la vida en Cristo. Sin embargo, dentro del mismo mundo cristiano, las diferencias son bien marcadas. Por ejemplo, entre los luteranos, entre los bautistas, entre los católicos romanos, los pentecostales y así. Si seguimos, ¿verdad? Son 4.200. No todas son cristianas, ¿verdad? Pero 4.200 religiones. Así es que, ¿de qué se trata el bautismo? Para poder contestar esto, y de entrada les digo que esta es una polémica que existirá hasta que Dios quiera. Pero para poder contestar hay que estar informados, hermanos y hermanas. Y la manera de estar informados es a través de la fuente de toda sabiduría, que es la palabra encontrada en las Sagradas Escrituras. No es la interpretación que yo dé, no es la interpretación que aquel erudito teólogo historiador dé, es la palabra fiel de Dios encontrada en las Sagradas Escrituras. No hay mejor interpretación, hermanos y hermanas, que la misma palabra. Porque cuando usted lee un versículo, debe ser iluminado por otro versículo dentro de la misma Biblia. No es la interpretación que tú le des. Hay que leerlo a la luz de su totalidad y no sacar un cantito de aquí o un cantito de allá para conformar nuestro raciocinio o para justificar la creencia de una denominación cualquiera. La gran diferencia que encontramos es el momento en que uno debe de bautizarse, si cuando infante o cuando adulto. Y estudiando todo este tema, el Espíritu me lleva a concluir que en la mayoría de los casos de aquellos que solamente reconocen el bautismo a una edad adulta, se adjudican, hermano y hermana, el control en ellos mismos. Le explico, la mayoría de las personas se da es que cuando uno es pequeño, no tiene conocimiento de lo que hace, y mucho menos de la fe, y por lo tanto es necesario bautizarse cuando es adulto, para ese reconocimiento. Ciertamente esto tiene un raciocinio humano, una lógica humana, ¿verdad? Pero hermanos y hermanas, esto no se trata de que uno tenga ese control de decidir, ahora sí, ahorita no, o la decisión de nada. Pues el bautismo, hermano y hermana, es un don de Dios, por el cual entramos en la vida de la gracia. Es regalo de Dios y no depende de ningún raciocinio. Nosotros queremos racionalizarlo todo, pero ¿en dónde hasta dónde vamos a llegar? Porque el mundo quiere racionalizar la existencia divina, ¿o no? Pruébame que Dios existe, pruébame que es real, pruébame que me ama. ¿Cómo me va a amar si estoy en el fondo? ¿Cómo me va a amar si tengo tantos problemas? Y hay que como que sudar para verdaderamente hacerles ver la gracia y el amor de Dios. No, hermanos,
El bautismo es un don que Dios te da, es un regalo. Hay religiones que profesan el bautismo como siguiendo el ejemplo de que Jesús se bautizó como adulto. Primeramente, Jesús no fue bautizado por Juan el Bautista por las mismas razones que nosotros somos bautizados. Pensar que eso es así estaría diciendo que entonces Jesús también era pecador, porque Juan bautizaba en agua para el arrepentimiento de los pecados. Y si usted sigue esta línea equivocadamente, puede pensar, o alguien que no sepa más, puede decir, pues espérate, pues Jesús también, porque como se bautizó cuando era adulto, ¿verdad? Y tuvo la necesidad, él no tuvo la necesidad de bautizarse. Él se bautiza y les voy a decir por qué en unos momentos. Hermanos, ahí comenzamos mal cuando pensamos que nosotros somos iguales a Jesús, en ese sentido. Nosotros no somos iguales a Jesús. Nosotros podemos trabajar arduamente en nuestro espíritu para ser parecidos a Él, pero nosotros no somos Dios. Nosotros somos pecado. Jesús, Dios humanado, no conoció pecado. Por lo tanto, ciertamente en Jesús, Dios, al Él hacer eso, tenía un propósito para ese bautismo, que como les dije, no es la misma razón que por la que nosotros nos bautizamos. Dice la palabra que Jesús se bautiza para que se cumpliera toda justicia. Esto quiere decir porque así es la voluntad de Dios. No le busque las patas al gato. No quiera, hermano y hermana, entenderlo todo. Dios es un misterio divino. Pues en justicia, Él hace el mandato que Dios le hace hacer, ir a bautizarse, ¿verdad? Y es precisamente con estas palabras que el ministerio de Jesús comienza, de su revestidura espiritual. Esa revestidura que se posa en Él y su autoridad le es revelada entonces al mundo, al escucharse la voz del Padre, afirmando la identidad de Jesús. ¿Qué más justicia que esa? Porque nosotros cuando somos bautizados esperamos, ¿verdad?, en muchas cosas a futuro. Pero en ese presente la voz del Padre Celestial se escucha. Hermano y hermana que escuchó, no te quepa la duda que este es mi Hijo en el cual yo tengo complacencia. Por lo tanto, por medio del bautismo de Jesús se demuestra la completa obediencia a la misión encomendada por el Padre Celestial. Segunda razón, porque la acción de Jesús ciertamente es un modelo a seguir. Pero fíjense la diferencia. Aunque sin pecado, Jesús es hacedor de ese pecado porque carga con el pecado de la humanidad. Esto es, Dios se hace pecado porque carga con tu pecado, con el pecado mío de las generaciones pasadas y las futuras. Jesús nos enseña a través de ese bautismo que el primer paso para acercarnos a Dios es sepultar la vieja criatura, esa corrupción y conducta pecaminosa, y levantarse entonces restituidos, renovados, nacidos de nuevo en el Espíritu. Esa condición de pecado, hermano y hermana, no la tenemos solo de adultos, sino que nacemos con el pecado original, el cual de entrada nos separa del amor de Dios. Nadie que está en pecado puede estar frente a la presencia de Dios. Nadie. Es por eso que en el cielo no hay crujir de dientes, no hay corrupción, no hay nada malo, porque no hay pecado. Está llena de la presencia de Dios. Pero aquí es diferente,
Por lo tanto, hermano y hermana, es necesario enterrar esa vieja criatura, limpiarnos del mismo para poder alcanzar esa gloria, ese regalo que Dios nos da. Hay que entender que el significado del bautismo de Jesús por Juan no tiene el mismo significado que nosotros, y no me voy a cansar de repetirlo, porque da tanta lógica lo que escuchamos afuera, que muchas personas que no han escudriñado la palabra se dejan convencer. Y entonces van a otra iglesia y van y se bautizan. No, tú no te bautizaste, no te sumergiste, no eras adulto. ¿Tú te acuerdas o no te acuerdas? Pues entonces no vale. ¿Cuántos bautismos para el perdón de los pecados? Uno. No cada vez que tú te haces miembro de una iglesia te vas a ir a bautizar. El bautismo para usted y para mí es el sacramento de la adopción divina, convirtiéndonos en hijos de Dios. Un renacimiento espiritual, otorgándonos la vida a través de la gracia de Dios. Por lo tanto, hermanos, el bautismo nuestro y el de Jesús son diferentes, ¿verdad que sí? Algunos cristianos se oponen al bautismo de los niños, porque estos no tienen uso de razón para aceptar la fe. Siguiendo esa lógica, dígame usted, le preguntan esos padres a los niños antes de venir al mundo, ¿quieren nacer o no quieren nacer? ¿Esperamos a que sean mayores para comenzar su educación? No, claro que no. Cuando los padres le dan al niño el don de la vida y lo educan, no le quitan por eso la libertad. Al contrario, le dan al niño la habilidad de en el futuro poder elegir. Así es que la controversia radica en el entendimiento que tenga la persona a ser bautizada. Sin embargo, los niños pequeños deben de ser bautizados aunque sean incapaces de recibir formación, porque el bautismo es un don de Dios, el cual entramos así en la vida de la gracia. Es regalo de Dios y no depende de ningún mérito, no depende de ninguna sapiencia que tú tengas, de la sabiduría, del nivel académico, del raciocinio, de si te da lógica o no te da lógica ese ritual. Simplemente es un regalo. Cuando se celebra el primer cumpleaños de un niño, se aceptan los regalos. Esto es, los padres aceptan los mismos en nombre de ese niño. El infante no tiene conocimiento de lo recibido. ¿Estamos de acuerdo? Pues estamos hablando del regalo que Dios mismo le está dando a la criatura. Pasar de ser eso, pasar de ser simples criaturas a ser hijos de Dios y herederos de su reino. Se lo digo tan sencillamente. Si no, no puedes ser hijo de Dios y heredero del reino de Dios. Te quedas siendo amado por Dios, pero criatura de Dios, no hijo y heredero de Dios. Cuando los padres y padrinos contestan las preguntas de renunciación, se comprometen a formar a ese niño a través de su vida. ¿A través de su vida en qué? En la fe. Esa semilla que es plantada, esos padres y esos padrinos tienen el compromiso, no con el pastor, no con la pastora, no con nadie más, con Dios, de formarlos, de hacer que esa semilla se vaya agrandando. En el bautismo se planta esa semilla de la fe y luego viene el crecimiento de la misma. El bautismo de bebés o de infantes no le quita la libertad, hermano y hermana, ya que más tarde podrán aceptar o rechazar la fe. Ese es el libre albedrío que Dios nos da.
pero hágalo con responsabilidad. Dele todas las herramientas del conocimiento de esa fe a ese niño para que tenga el poder de decisión. De lo contrario, ¿qué es lo que van a decidir? Si no han aprendido nada, si usted no se ha encargado de enseñarle nada, si no le ha puesto el ambiente para que ese niñito pueda absorber, conocer, escuchar de la palabra del Señor. Cuando Dios ofrece su gracia, su don, no excluye a los pequeñuelos ni impone restricciones. La palabra leída en el día de hoy así abarca a todo el mundo, de oriente a occidente, de norte a sur, de todos. El carcelero que fue bautizado con todos los suyos, dice la palabra del Señor, con todos los suyos. No se encuentra en el Nuevo Testamento que ningún caso de niños que sean excluidos, mucho menos de parte de Jesús, quien dice: dejad que los niños se acerquen o vengan a mí. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Dígame usted si es cierto o no que la inclusividad ampara también a los niños, independientemente de la edad. Padres que no desean bautizar a sus hijos por no imponerles nada. ¿Pero de qué están hablando? Cuando el crecimiento y formación de un niño es basado precisamente en la imposición, en la noción de aquellos que lo están criando. Es el padre o la madre quien escoge la escuela porque a su criterio es la mejor para enseñar a su criatura. Es la madre o es el padre quien selecciona esa ropa que ha de vestir según su gusto y no la opinión del niño. El niño puede salir en unos grados bien bajitos de temperatura y quiera ponerse el traje de baño. Y usted le dice: no, el traje de baño no. Y usted lo pone ¿qué? Abrigadito a ese niño. ¿Está imponiendo o le está dando libertad? ¿Está imponiendo o no? Es vivir una vida en total hipocresía, hermano y hermana. Porque si viene Juan de los Palotes a darle un regalo a tu hijo, tú vienes y lo aceptas. Mas tú no aceptas el regalo más preciado que el Señor pueda darte, que es el sellarte con la cruz por medio de las aguas del bautismo, transformándote así, hermano y hermana, de ser criatura de Dios a ser hijo e hija de Dios. No aceptan el regalo de crecer en la familia de la fe que te lleva a una relación con Él. Y escuchamos muchos: yo no tengo por qué ir a la iglesia, ¿por qué me tengo que congregar si Dios está en todas partes? Y está usted coartando la posibilidad de que ese niño y esa niña crezcan, se nutran de la palabra del Señor, de las cosas que el Espíritu Santo le da a cada uno de los congregantes, del cuidado. Porque yo recuerdo cuando yo era pequeñita, a mí me gustaba quedarme sentado con mi mamá, pero en la iglesia que yo estaba, que yo crecí en San Pablo, siempre había, porque mi abuela fue precursora de eso, de las clases de los niñitos, ¿verdad? Pues el maestro de escuela bíblica de los niños le decía a mi mamá: dame la nena, ¿verdad que sí? Porque eso es parte de esa formación. Ahora tú en tu casa, yo te aseguro que lo menos que tú vas a hacer es formarlo así. Lo que tú vas a hacer es ponerle el televisor. Ponte a ver la televisión ahí. En lo que yo hago esto, en lo que yo hago lo otro. Y le estás coartando la libertad precisamente a ese niño de ser formado. Y que al final de la vida, a través de ese bautismo, al ser herederos del reino de Dios, tú puedas proclamar esa victoria en el nombre del Señor.
le damos mucho énfasis a cómo nuestros hijos salen de la casa vestidos. ¿Verdad que sí? Que esté bien macheado, ¿verdad? Como uno dice en buen español. Como más que una papeleta, que esté ahí todito, los colores bien sincronizados, que esté bien peinado. Pues si eso es tan importante, hermano y hermana, revístelos de Cristo. Y revístete tú también de Cristo al renovar diariamente tu bautismo. Dice su palabra encontrada en Gálatas 3. Quienes reciben el bautismo están revestidos de Cristo. Yo no me lo inventé, no es que se me ocurrió, es que la palabra es clara. Y usted y yo, hermano y hermana, debemos de escudriñarla. Y debemos de saber que hay maneras de fortalecernos, que hay manera de llegar al Señor, que hay manera de tú enfrentar al mundo. Y no estoy hablando en el mundo en el contexto físico. Estoy hablando de enfrentar al mundo en lo espiritual, en lo oscuro, en lo adverso. Porque si tú estás desnudo, no puedes enfrentarlo. Tú tienes que estar revestido de Cristo Jesús. Revestido, hermano y hermana, para que le puedas hacer frente a cualquier cosa que quiera empañar tu vida. ¿Por qué se quiere enviar desnudo espiritualmente a un ser amado? Porque uno mismo quiere estar desnudo espiritualmente y salir frente al mundo sin la vestidura correcta. Esto es sin la protección que por gracia tenemos de parte de Dios. Tenemos que coger oídos. El que tenga oídos para oír, que oiga. No lo echen en saco roto. Y si usted cree que se le va a salir por el otro lado, agárrese así, ¿verdad? Póngase un taponcito en el otro para que se le quede metido no solamente en la cabeza, sino que le vaya ¿a dónde? Al corazón. Hermanos, reflexionando sobre el bautismo de Jesús, podemos entender que aquel niño del cual contemplamos en Belén, el Verbo encarnado, ha de ejercer una misión en nombre de Dios. Sobre él se manifiesta y sobre él reposa toda la confianza del Padre y toda la fuerza del Espíritu Santo. Dios de toda misericordia y amor nos da un regalo que diariamente debemos de aceptar, y es el renovarnos espiritualmente. Ahí está la diferencia. Nosotros ya fuimos revestidos en ese bautismo, pero todos los días, teniendo ya conciencia, teniendo lógica, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, tú debes de renovar ese bautismo, ese sacramento, y recibir día a día ese don y ese regalo que a manos llenas te da Dios. Gloria a Dios por eso. Para entender el bautismo debemos de realizar lo que significa estar revestidos en Cristo. Quítate la ropa vieja, hermano y hermana. Quítate lo que revista tu vida de perdición, de pecado, de aflicción, de amargura, de resentimiento, de tristeza, y mira al significado del bautismo, el cual nos limpia y el cual nos renueva en todos los aspectos. La formación nuestra no termina. El bautismo nos da el comienzo para que todos los días de nuestras vidas podamos ser formados. Y esa semilla, hermano y hermana de la fe, sea engrandecida. Recibe, hermano y hermana, el regalo de gracia que Dios te da. Y digamos a Dios: por tu gracia y amor, has cambiado mi lamento en baile. Me quitaste la ropa áspera y me vestiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén y amén. Y que así te ayude Dios. Amén. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento abra nuestras mentes y nuestros corazones a Cristo Jesús,
Señor nuestro. Amén.